el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, un capitán que se ha destacado por su trabajo en la DIVIAC y que actualmente se ha sometido, tengo entendido, a varios procedimientos administrativos. Esto después de que estallara una crítica contra el ministro por un audio que se difundió en donde aparentemente su voz, él lo sigue negando, daba instrucciones a alguien para que se tomen medidas represivas contra un periodista que lo estaba criticando, particularmente el director del sitio digital La Encerrona, el periodista Marcos Cifuentes. Explíquenos, por favor, cuál es la audiencia o cuál es la diligencia fiscal que ha tenido lugar hoy por la mañana en la que ha participado su patrocinado, señor abogado. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches con tu audiencia. Esta mañana, a las 9 de la mañana, se ha realizado la declaración testimonial de mi patrocinado, el capitán de la Policía Nacional del Perú, Junior Augusto Izquierdo Yarlequé, en la investigación preliminar que el fiscal de la Nación ha promovido en contra del actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad. Entre otros actos es porque el señor ministro, en su condición de tal, estaría instrumentalizando la Policía Nacional del Perú a través de la Inspectoría General para que pase al retiro a mi patrocinado. Un procedimiento administrativo disciplinario que se ha iniciado el 16 de julio de este año, a tan solo 2 días de prescribir esta denuncia que allá por julio del 2020 le hizo el que fue patrocinado, coincidencias de la vida, del ministro Juan José Santibáñez Antúnez cuando él se desempeñaba como abogado defensor particular, el brigadier Sáenz. Sáenz, investigado allá por el 2020 en la vía penal hasta febrero de este año, patrocinado del actual ministro del Interior. O sea, para comprender, el actual ministro del Interior era el abogado defensor cuando no estaba el gobierno ni el Estado de un oficial que ha presentado una denuncia contra su patrocinado. Y resulta que ahora, quien era el defensor de este señor y que ha reactivado el tema administrativo disciplinario 4 años después de haberse iniciado, es el ministro del Interior. Así es. ¿Te he comprendido bien? Muy bien. Así es, Fernando. Ya. Es en ese contexto que no solamente ha sido este procedimiento administrativo disciplinario aperturado por la Oficina de Disciplina número 7, que queda en la avenida Aramburú, en Surquillo, y que está jefaturada por el coronel Javier Linares, sino también la Oficina de Disciplina número 12. También, coincidentemente, el denunciante en la Oficina número 12 ha sido un ex general que fue investigado allá por el 2020 por la DIVIAC por compra irregular de mascarillas. Entonces, ese procedimiento, mi patrocinado ha declarado, porque inclusive, a diferencia del brigadier Sáenz, que fue patrocinado del señor Santibáñez Antúnez, este general en retiro interpuso una denuncia en la vía penal y fue archivada en primera y segunda instancia. Entonces, es decir, ni siquiera había delito, ¿no? Y lo más sorprendente... Y sin embargo, ¿por qué hay un proceso administrativo disciplinario contra su patrocinado? Si fue archivada en la vía judicial. Supuestamente, la diferencia de la vía administrativa disciplinaria es que se estarían vulnerando principios de la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, como la disciplina policial, el servicio policial, etcétera, etcétera. Y lo más sorprendente, Fernando, y por eso es que esta defensa técnica en representación de los derechos constitucionales y convencionales de mi patrocinado, el capitán Izquierdo Yarlequé, sigue denunciando públicamente el día 14 de agosto y el día 17 de agosto, ahora se le ha notificado ya no la Oficina de Disciplina número 7, ya no la número 12, ahora la número 8, que está en Miraflores. Por otra razón, por otro caso. Que en los próximos días recién conoceremos, porque le citan a mi patrocinado para el 16 de agosto a las 3 de la tarde cuando él está estudiando en la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú. Su segunda citación, él dice, no puedo asistir, tengo examen el 16 a las 3 de la tarde, no puedo asistir a Miraflores. Y lo citan para el martes 20 a las 10 de la mañana. Y también notifica a mi patrocinado, no puedo asistir el martes 20 de agosto porque estoy citado a las 9 de la mañana a rendir una declaración testimonial ante el despacho de la Fiscalía de la Nación. Entonces, esto no se necesita ser adivino, Fernando, y desde ya advierto, es el tercer procedimiento administrativo disciplinario que se va a aperturar en los próximos días. Lo quiere sacar de la policía el ministro. Definitivamente. Ahora, ¿es un caso aislado o este tipo de hostilidad se viene manifestando también hacia otros oficiales que, como por azar, son de la DIVIAC y han trabajado con el FICOP, es decir, el equipo de fiscales encargado de la lucha contra la corrupción en el poder?
Gracias a Dios y gracias a la prensa, Fernando, todos tenemos conocimiento que en los próximos días, si no es a fin de mes de agosto, será en septiembre, van a pasar al retiro a oficiales, desde un alférez hasta un coronel, un general. Va a ser un pase al retiro extraordinario. 800 dice, ¿no? Exacto. Y lo peor, Fernando, es que están violando el principio de legalidad porque ni siquiera existe a la fecha en que estamos realizando esta entrevista ni una ley, ni un reglamento, ni una directiva para pasar al retiro. Están elaborando recién la directiva. ¿Y quiénes van a pasar al retiro, Fernando? No hay que ser adivinos tampoco. Van a pasar al retiro aquellos oficiales que han trabajado investigando la alta corrupción en esta república. Oficiales de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, conocida como DIVIAC. En las próximas semanas, mi patrocinado ha trabajado en DIVIAC desde el año 2019 hasta este año en que se ha puesto a estudiar su curso de perfeccionamiento de capitanes. Ascender, sí. Exacto. Entonces, eso ya es de conocimiento público. Está forzando el señor ministro y también el comando policial este pase al retiro de oficiales. ¿Por qué? Porque sí o sí, ¿sabe cuál va a ser una de las causales entre lo que se ha dado a conocer en la opinión pública? Aquellos oficiales que tengan procedimientos administrativos disciplinarios por faltas muy graves. Coincidentemente, mi patrocinado y todos los oficiales que conocemos que salen en los medios de comunicación que han investigado la alta corrupción en este país. Ahora, incluso creo que el comandante general, el señor Sanabria, también tiene una investigación disciplinaria, ¿no? Aparentemente, por la información que hay en los medios de comunicación, sería así, ¿no? Ya, usted no lo sabe, no ha visto No, el expediente. yo el caso concreto desconozco. Ahora bien, todo esto comenzó con el audio famoso, en donde se oye una voz, que todo hace pensar que es la voz del ministro, pero él niega que sea su voz. E incluso dice que puede ser una voz imitada por el cómico Carlos Álvarez, quien ha desmentido. Explíquemenos, por favor, qué pasa con la voz, qué se dice, qué es lo que hay en juego tras este audio. Fernando, en derecho procesal existe un principio y aplicado para todas las ramas del derecho. Quien alega un hecho tiene que probarlo. Gracias a Dios, mi patrocinado no solamente alega un hecho, no solamente alega un dicho. Mi patrocinado tiene audios de voz, tiene mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, tiene audios en los cuales él ha conversado con el señor ministro en su condición de ministro del Interior, ya nombrado como ministro. Entonces, Fernando, es inaudito pretender negar la voz de uno, porque no existe ni siquiera una inteligencia artificial que pueda imitar la voz del ser humano al 100%. Yo he escuchado al señor ministro decir que hasta se trataría del imitador Carlos Álvarez, tal vez, su voz. Que ha desmentido, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que ha dicho? Que de repente esa es la voz de un imitador, ¿no? De alguien que se lo está imitando. Fernando. Y que su voz no sirve para actos delincuenciales. Exacto. También dijo, ¿no? Sí, también ha desmentido el comediante Carlos Álvarez. Fernando, los celulares de mi patrocinado, de donde se extraen y donde ya se han extraído esos audios de voz, esos mensajes de WhatsApp, han seguido el debido procedimiento, han seguido la debida cadena de custodia, no desde ahora, no desde agosto, no desde julio, desde junio, en que mi patrocinado los ha puesto a disposición del Ministerio Público y ha seguido el debido procedimiento. Toda la documentación, incluidos los WhatsApps. Exacto, por supuesto. Y es más, el día de hoy también mi patrocinado ha puesto a disposición, y esto es una información nueva, ha entregado un USB con 5 nuevos audios de una reunión que sostuvo con el ministro el martes 21 de mayo del 2024. O sea, grababa el ministro. En esa oportunidad, ¿no? Ha tenido la oportunidad, y ya se va a conocer los detalles en las próximas semanas, ha tenido la oportunidad de tener una grabación de la voz del ministro. Entonces no se podría negar. Hay información muy importante, que es la propia voz del ministro, quien le dice a mi patrocinado textualmente, en resumidas cuentas, 2 puntos concretos, Fernando. En primer lugar, le dice que para él acceder al puesto de ministro del Interior, le solicitaron que desactive DIVIAC, cerrar DIVIAC. Esas fueron las palabras exactas que utiliza el señor ministro. A él le pusieron como condición cerrar DIVIAC. ¿Quién le puso como condición? Aparentemente, según sus propias palabras del señor ministro, la persona que lo invitó a ser ministro, que es la presidenta de la República, ¿no? Entonces, eso es algo ¿Está seguro que fue la presidenta? No habrá sido Nicanor Boluarte.
Palabras del propio Juan José Santibáñez Antúnez, fue la presidenta, ¿no? De acuerdo. Esa es la primera información que sale de su propia boca, es su propia voz, ¿no? Ni siquiera es una interpretación de mi patrocinado. Y la segunda información que también le comenta, le cuenta, le narra el señor Juan José Santibáñez Antúnez, es que él, desde que era viceministro de Orden Interno, es decir, desde abril de este año, ya tenía o había formado un equipo especial de la DIRINCRI, un equipo de búsqueda, para dar con la ubicación y captura de Vladimir Cerrón. Pero en una reunión en Palacio de Gobierno, donde estaban altos funcionarios, después de dar la información el señor ministro de que tenía la ubicación de un celular de una de las personas que lo estaría encubriendo a Vladimir Cerrón, ese teléfono celular, esa reunión fue por la mañana, por la tarde se había desactivado ese número. Entonces el señor ministro también, según sus propias palabras, él, aunque no quiso precisar nombres y apellidos, sabe quiénes son esos dos altos funcionarios de Palacio de Gobierno que tendrían conocimiento de la ubicación del paradero de Vladimir Cerrón y que lo estarían encubriendo. Eso también se ha entregado al Ministerio Público. ¿Y eso figura en el audio? Sí, por supuesto que sí. O sea que el Ministerio Público, una vez que confirme la veracidad y la autenticidad de ese audio, tendrá que abrir causa también por un tema grave, como es el encubrimiento de un prófugo de la justicia. Por supuesto que sí. Ahora entendemos con mayor razón por qué la necesidad de que mi patrocinado sea pasado al retiro, por la información que él maneja. El señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, sabe lo que ha escrito, sabe lo que ha hablado, sabe lo que ha enviado en audio, sabe lo que ha sostenido verbalmente con mi patrocinado. Es por eso la necesidad de... Lo que no sabía es que había sido grabado cuando decía esas linduras. Exacto. Pero la información está allí para ser corroborada, para ser auditada, para ser peritada, porque esa información no es inventada, es real. Bueno, hemos hablado sobre su patrocinado, pero hay un tema con otros oficiales en general que han trabajado con el FICOP, es decir, el equipo de fiscales que luchaban contra la corrupción en el poder. Hay un problema con los plazos de los cursos que están llevando, ¿no? Explíquenos cuál es la dificultad. Lamentablemente, Fernando, toda la opinión pública, la sociedad peruana, estamos asistiendo a lo que yo llamo un pase al retiro anunciado. Empezando también, y es de conocimiento público, porque yo también me he enterado por los medios de comunicación, por ejemplo, el coronel Harvey Colchado. El coronel Harvey Colchado... Era el jefe de la DIVIAC. Era sí. Jefe de la DIVIAC. Y según los medios de comunicación, he tomado conocimiento, por haber publicado un estado de WhatsApp de una torta de su cumpleaños que supuestamente hacía alusión al allanamiento a la casa de la señora presidenta Dina Boluarte. Bueno, hacía alusión, ¿no? Eso no se puede... Claro, pero en lo que han salido en los medios de comunicación como si fuera algo como que una burla, una mofa, cuando en realidad a lo que ha salido en los medios de comunicación fue una celebración de parte de sus compañeros. Pero, Fernando, el publicar una torta de cumpleaños es motivo, causa fundada para pasar al retiro a un coronel que desde el 2016 ha venido investigando la alta corrupción en esta república y que justo por coincidencias de la vida, y el ministro es un político y en política no hay coincidencias, cuando asume como ministro, es el propio Juan José Santibáñez Antúnez que sale a los medios de comunicación a cuestionar los fondos que ha utilizado DIVIAC en los últimos años. Y la pregunta es, si el señor ministro está tan interesado por cómo se han manejado los fondos de DIVIAC, que presuntamente serían irregulares, ¿por qué no se pronunció igual por la DIRANDRO? ¿Por qué no se pronunció igual por la DIRCOTE? ¿Por qué no se pronunció igual por otras unidades especializadas, orgánicas de la Policía Nacional del Perú? ¿O es que él solamente tenía una obsesión con DIVIAC? Y eso está en los medios de comunicación. Se ha dicho que la DIVIAC habría hecho compras de material en efectivo. ¿Usted sabe algo sobre eso? Todos los temas que han salido sobre DIVIAC, Fernando, son los que han salido en los medios de comunicación y yo como un ciudadano peruano común y corriente, es la misma información que manejo. Pero a mí sí me llama poderosamente la atención que precisamente asuma como ministro, empiece a denunciar públicamente, entre comillas, el señor ministro, estas irregularidades de DIVIAC. Y reitero, ¿y las otras unidades orgánicas de la Policía Nacional del Perú? Sí. Ahora, usted habla sobre el ministro, pero él actúa en el marco de un gobierno, bajo la autoridad de un primer ministro, que es un abogado también como él y como usted, el señor Adrián Sen. ¿Qué cosas sabemos sobre el papel que está jugando el primer ministro y la propia presidenta en esta situación? Porque lo que usted describe es la búsqueda de expulsar de la policía a gente incómoda al poder actual.
Así es, Fernando. Yo hago un llamado, Fernando, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que sigan observando el caso de altos oficiales de la Policía Nacional del Perú, que en los próximos meses, en las próximas horas, en los próximos días, en las próximas semanas, van a ser pasados al retiro. Yo escuché al señor primer ministro, si mal no recuerdo, hace 2 semanas, que decía, si el ministro del Interior dice que no es su voz, yo le creo y no es su voz, pero ya los peritajes lo determinarán. Una acción vale más que 1000 palabras, Fernando. Entonces, aquí lo que está respaldado en material probatorio, contundente, categórico, real, fidedigno, tiene que ser valorado en ese sentido. Entonces, no podemos dejar de lado de que aquí hay un plan para desestabilizar, para pasar al retiro a todos los oficiales que han participado en la investigación de la alta corrupción en este país. Pero sobre eso no se podrá pronunciar la Fiscalía. La Fiscalía se podrá pronunciar sobre las denuncias que ha hecho su patrocinado. Pero un juego político de ese tipo escapa, me parece, a los términos fiscales, ¿o no? Fernando, lo que sucede es que aquí se está instrumentalizando, se estaría instrumentalizando la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, porque advierto, y es de conocimiento público, al único que le han aperturado a procedimiento administrativo disciplinario justo a partir de junio o de julio, no es a mi patrocinado, sino también a todos los oficiales que han participado en la investigación de delitos de alta complejidad y de corrupción en las más altas esferas políticas de esta república, que es DIVIAC. Bueno, abogado José Carlos Mejía Chávez, muchas gracias por haber venido. Naturalmente, nuestros micros están abiertos a lo que el ministro del Interior pueda querer decir, puesto que ha sido aludido directamente por el abogado José Carlos Mejía Chávez en el contexto de una diligencia fiscal que ha tenido lugar esta mañana. Muchas gracias por su presencia, señor abogado. Gracias, Fernando. Que tenga muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente las cosas como son.